Lo primero que vamos a definir son las propiedades del proyecto. Esto lo haremos en la pestaña Proyecto. Posteriormente seleccionamos la opción Propiedades del proyecto. En este video vamos a desarrollar un ejemplo práctico para explicar las funciones de Gantt Project. El nombre que pondremos al proyecto será Inventario. En Organización ponemos el nombre de la empresa o organización que corresponda. En dado caso de contar con una página web, llenar el campo solicitado y una descripción del proceso mencionado que está compuesto. Una vez completados los datos básicos, pasaremos a calendario del proyecto. En el calendario se va a definir los días que no se van a trabajar. En este caso se determina el sábado y domingo en fines de semana que se definieron anteriormente. Se selecciona la opción de no se puede ejecutar ninguna tarea y además podemos seleccionar un calendario de días festivos donde no se trabajarán durante el proyecto, ya que definiremos un inicio y un final. Podemos crear un propio seleccionado, la opción excepcional. La pestaña excepcional para definir días concretos de este año que podrían ser vacaciones y recurrente los días de cualquier año que siempre serán vacaciones, por ejemplo, la Navidad que es el 25 del 12 del 19 que es este año. Este sería el dato y se pone en suma. Y en resumen, el acontecimiento que es la Navidad. El tipo, las vacaciones y de qué tipo son. Como siempre es el mismo día, se registra en recurrente. Si cambia el día, se registra en excepcional. Después de haber definido los días de descanso, también podemos cambiar la fecha, poner ejemplo y lo que hará será mover todas las tareas a su proyecto. Después, aceptamos. Tenemos la posibilidad de crear nuevas funciones si nos vamos a diagrama de recursos. Para crear un recurso hay tres formas. La primera es clic derecho en la opción Nuevo recurso. Otra es en el icono de Nuevo recurso y por último en la pestaña Recurso y el nuevo recurso. Nos aparecerá una ventana. Aquí pondremos en el campo Nombre el nombre de la persona encargada de la tarea. Si el proyecto es para otra persona, se agrega en la descripción del tipo de trabajo que va a realizar en esa tarea. Por ejemplo, responsable del estudio. Luego, crearemos en la columna personalizada un campo donde podemos poner el nombre y apellido de la persona, es decir, el de lo que tendremos en ambas partes. En el número de teléfono podemos poner el número de la persona y el email también, sea cual sea que este sea. En función nos saldrá una lista de funciones, lo que pondremos encargado del estudio o proyecto. En la tarifa estándar, que es lo nuevo que incorpora esta versión, nos va a permitir el análisis de costos, que pondremos un ejemplo de $150 o pesos, según la moneda que ésta sea. El costo de esa persona por día de trabajo. Así cuando tengamos todas las tareas definidas con su duración y las personas que intervienen en función de costos, cada una por un día de trabajo nos dará un costo final de todo el proyecto y tendremos una valoración de de los costos que nos proporciona el proyecto. Desde el punto de vista de los recursos humanos, en su sueldo nos hablan de los costos de recursos operativos necesarios. Añadiremos dos columnas personalizadas que son el perfil y el nombre de la persona. Para eso le daremos administrar columnas y crearemos uno nuevo que será perfil y en una nueva columna nombre y apellidos en los dos casos. Entra de tipo texto.
Si queremos darle un valor por defecto inicial, podemos dar clic en habilitar y escribirlo en este caso. No lo haremos. Nombre y apellidos los mostramos en la selección y también vamos a mostrar el rate, o es decir, el coste. Una vez que están definidos para esta persona, vamos a incluir su perfil en perfil. Se puede incluir su nivel académico, porque muchas veces en los proyectos se exige que la persona cumpla con cierto perfil. En este caso, en el perfil, vamos a poner que esta persona tenga un perfil de ingeniero agrónomo. Y en nombre y apellido pondremos su nombre completo, Juan Pérez o Edgar. Se da clic fuera para que se grabe la información y lo aceptamos a continuación. Vemos que ya nos ha creado el primer recurso con su nombre, su función y su perfil, además de sus apellidos. Podemos arrastrar o mover si se desea o verlo más grande. Con el botón derecho nos vamos a propiedades del recurso y volver a la ventana anterior. Y en días libres podemos definir los días que esta persona no trabajaría. Aparte del calendario global que hemos hecho, donde ninguna persona trabaja, esa persona puede tener unos días determinados que no trabaje. Y en este caso lo dejaremos en blanco, pero se puede definir periodos de vacaciones con una fecha de inicio y de fin. Si es un solo día en la fecha de inicio y de fin, pondremos el mismo día. Daremos en aceptar y podemos mover el orden de las columnas. Nos iremos con clic derecho a administrar columnas y lo que haremos será ocultar la selección y mostrar la selección en el orden que nosotros queremos. Y se coloca el coste entre el perfil y el nombre del apellido. Por lo tanto, se selecciona el coste y el nombre y apellido, y ahora el orden es mostrar el coste y el orden o apellidos. Aceptamos y ya tenemos creado nuestro primer recurso. Para crear nuevos recursos e incluir nuevas funciones, nos iremos a Proyecto, Propiedades del proyecto, Funciones. Aquí podemos añadir las nuevas funciones que queremos. Por ejemplo, su función va a ser técnico de campo y se añade dicha función. Se acepta y volvemos a propiedades del recurso. Lo incluimos y le vamos a dar un coste de 45. Y repetimos los pasos del primer recurso creado, según las personas o empleados deseados o implicados en el proyecto, para completar la tabla de recursos y guardamos el proyecto por seguridad. En guardar como, le ponemos un nombre al archivo, no importa el nombre, y se pueden copiar los recursos para avanzar más rápido, dando clic derecho en copiar. A continuación se puede pegar para avanzar más rápido y se pueden modificar según las necesidades. Aquí vamos a aprender a crear nuestras tareas. Gantt Project es una herramienta donde vamos a poder planificar un proyecto, gestionar sus tareas, su duración, los recursos humanos empleados y los costos asociados. Vamos a aprender a definir las tareas que formarán el proyecto. Para eso utilizaremos la pestaña Gantt. Para crear una nueva tarea, tenemos igual que en los recursos 3 opciones. Con el botón derecho, Nueva tarea,
con el icono en forma de reloj o en el menú Tarea, Nueva tarea. Vamos a crear una nueva tarea. En la primera tarea indicaremos el nombre del proyecto y esta tarea después agrupará al resto de tareas o fases que compongan el proyecto. Empezaremos poniendo el nombre del proyecto. Ahora vamos a crear realmente nuestra primera tarea. Nueva tarea. Mi primera tarea va a ser recopilación de datos básicos. Le damos a aceptar. En la ventana de la derecha van apareciendo las barras que definen las tareas. En este caso, nos dice que la fecha de inicio y la fecha de final de la tarea es el mismo. Esto después lo variaremos. Lo siguiente es enlistar todas las tareas y ya después le vamos a ir dando sus características. Las características las daremos en propiedad de las tareas, como son su fecha de inicio, de finalización, duración y otros valores como antecesura, recursos asociados y columnas personalizadas. Ahí le daremos a aceptar. Aquí vamos a aprender a crear nuestras tareas. Gantt Project es una herramienta donde vamos a poder planificar un proyecto, gestionar sus tareas, su duración, los recursos humanos empleados y los costos asociados. Vamos a aprender a definir las tareas que formarán el proyecto. Para eso utilizaremos la pestaña Gantt. Para crear una nueva tarea tenemos, igual que en los recursos, tres opciones. Con el botón derecho, Nueva tarea, con el icono en forma de reloj o en la pestaña Tarea, Nueva tarea. Vamos a crear una nueva tarea. En la primera tarea indicaremos el nombre del proyecto y esta tarea después agrupará el resto de tareas o fases que compongan el proyecto. Empezaremos poniendo el nombre del proyecto. Ahora vamos a crear realmente nuestra primera tarea. ¿Cómo? En nueva tarea. Mi primera tarea va a ser recopilación de datos básicos. Le damos a aceptar. En la ventana de la derecha van apareciendo las barras que definen las tareas. En este caso nos dice que la fecha de inicio y la fecha de final de la tarea es el mismo. Esto después lo variaremos. Lo siguiente es enlistar todas las tareas y ya después la vamos a ir dando sus características. Las características se las daremos en propiedad de las tareas, como son sus fecha de inicio, de finalización, duración y otros valores como antecesores, recursos asociados y columnas personalizadas. En el esquema que tenemos del trabajo, yo sé que estas dos tareas las quiero englobar en una primera fase o en un primer capítulo. Entonces, lo que haremos será lo siguiente. Podemos incorporar tareas entre medio de las que ya están hechas. Así que, si se les olvidó hacer una tarea, no se preocupen, que todavía la pueden añadir, intercalada entre otras tareas que ya existen. Para esto nos situamos en la tarea superior y nueva tarea. Aparece nueva tarea entre las dos y aquí la van a llamar fase 1, datos previos. Es decir, aquí voy a hacer un enlistado de lo que son las tareas propiamente dichas y podría quedar también una especie de fase o capítulo, y cada capítulo o fase englobará una serie de tareas. Por lo tanto, vamos a hacer un enlistado con las tareas y añadiendo filas con los nombres de capítulos. Una vez que lo tengamos, vamos a aprender a agruparlos. Ya tenemos la lista de las tareas que van a formar el proyecto.
también los capítulos o fases que componen el proyecto. En este caso, tenemos 4 capítulos o fases y cada fase estará compuesta por diferentes tareas. Ahora vamos a aprender a agrupar las tareas en el capítulo. Esto lo haremos de la siguiente manera. Para la primera fase queremos englobar estas 2 tareas, entonces seleccionaremos con el botón Shift, clic derecho en donde dice Indentar, que se refiere a agrupar. Lo que hace es crear como viñetas para incorporar esas 2 tareas en la superior que tiene arriba y crea un simbolito que si le damos clic es un desplegable. Así se repite con cada una de las fases. Una vez que están agrupados, vamos a agruparlo todo en la primera fila, que es el nombre del proyecto. Para eso, solo simplemente tenemos que seleccionar los capítulos o fases con el botón Control y con clic derecho donde dice Intentar. Ya tenemos el esquema inicial, el desplegable. Si le damos, tenemos el proyecto. Al desplegarlo, con sus fases, tenemos las fases o capítulos del proyecto y cada una tiene tareas. Bien, hasta ahora hemos creado la estructura de nuestra planificación. A partir de ahora es cuando vamos a incorporar a cada tarea sus características de inicio y final y las dependencias que hay entre ellas. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a la primera tarea, recopilación de datos básicos. Con el botón derecho, propiedad de las tareas, o con el icono este. Vamos a la primera tarea, recopilación de datos básicos. Con el botón derecho, propiedad de las tareas, o con el icono este. Ventana gráfica. Hito. Ahora vamos a crear una tarea que será un hito. Lo inicial que debemos definir en la tarea es su fecha de inicio y final, su duración. De estas 3 variables, una siempre quedará libre, es decir, si nosotros fijamos la fecha de inicio y la duración, la fecha final se calculará sola. Eso lo tenemos con las opciones de programación en este cuadro de diálogo, es decir, aquí escogeremos la opción de fecha de término, que será la calculada. Ahora ya nos deja seleccionar la fecha de inicio. Vamos a suponer que el proyecto va a iniciar el 1 de octubre. Y su duración será de 6 días. Vamos a darle aceptar. Como podemos ver, la tarea se ha desplazado. Iniciará el 1 de octubre y como durará 6 días, finalizará el 8 de octubre. ¿Por qué? Hay un fin de semana entre estos días y por lo tanto no los cuenta, así que realmente días de trabajo hay 6 días. Las fechas de aquí son configurables, es decir, que podemos decidir qué queremos que aparezca alrededor de la barra de las tareas. Para esto nos vamos a editar, configuración y luego en donde dice propiedades del diagrama de Gantt. Este es el color de las barras de tarea, lo podemos cambiar. En detalles es donde podemos modificar lo que queremos que aparezca. Arriba de la tarea, abajo de la tarea, a la izquierda o a la derecha de la tarea. Le podremos decir que nos muestre algunas de esta información. De momento no vamos a poner nada. Así que le borraremos y en recursos asignados, como tampoco hay, lo quitaremos. Aceptamos y ya lo hemos quitado. Con respecto a las otras propiedades que hay, podemos añadir restricciones adicionales.
darle una prioridad a la tarea. En progreso, una vez que tengamos toda nuestra planificación creada, cuando se esté desarrollando el trabajo, podremos ir incorporando a cada tarea en un momento determinado qué porcentaje ha realizado. Mostrar en una línea del tiempo, lo seleccionamos, le damos a aceptar y nos aparece la tarea aquí arriba, que es la línea del tiempo. Al principio no lo utilizaremos, así que lo quitaremos. Aquí tenemos un cuadro donde podemos agregarle notas adicionales a las tareas. Entonces, para seguir estructurando nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es a todas las tareas, vamos a ponerle la fecha de inicio y la duración que va a tener cada tarea. Para poder ver su duración en esta ventana, le daremos clic derecho a administrar columna y en duración le daremos mostrar selección y ya nos aparece. Como vemos, en la primera fila va acumulando los días de duración del total del proyecto. Vamos a contemplar el resto de las tareas con su duración. Ahora tenemos todas las fechas de inicio con su duración. Vamos a ver cómo movernos en esta ventana. Como podemos observar la línea de tiempo en estos días, está en días. ¿Ves la franja aquí? Esto es el fin de semana. Y las líneas rojas son los días festivos que habíamos puesto. Esos días, aunque las barras las atraviesen, no quiere decir que en esos días se trabajará. Para calcular la fecha final, no tiene en cuenta los fines de semana y días festivos, solo la fecha de inicio y su duración. En proyecto no se utiliza como unidad temporal los días. En función del largo que va a ser el proyecto, utilizaremos otra unidad. Para modificar la unidad, le damos a alejar 2 veces o más. Ahora ha pasado a semanas. Las semanas están enumeradas desde la primera semana del año. Y si le damos más a alejar, aparecen meses. Pero lo más habitual en la planificación de proyectos es en semanas. Para mover la barra y a su vez la fecha de inicio, se puede prensando control y seleccionando la barra, arrastrándola y después sueltas. Para modificar la duración, acercándole el puntero a sus extremos, cambia de forma el puntero y arrastrando cambia la duración. Para llevar un mejor orden de las tareas, podemos crear dependencia entre las tareas. Para esto, en la primera tarea, si le damos en propiedades de las tareas, en el apartado de antecesores, vamos a definir cuáles tareas previas son imprescindibles para que éstas se puedan realizar. En la primera no se necesita definir una tarea previa. Nos vamos a la segunda tarea, propiedades de la tarea, y en antecesores buscamos el nombre de la tarea que vamos a definir. Estas tareas son imprescindibles para que ésta se pueda realizar y en antecesores en nombre de la tarea damos clic y se despliega una lista con los nombres de los antecesores. En este caso, recopilación de datos, hay 4 formas de dependencia: fin-inicio, fin-fin, inicio-fin, inicio-inicio. Normalmente utilizaremos fin-inicio, que quiere decir que esta primera tarea, es decir, recopilación de datos básicos, finalice. Entonces podrá empezar la siguiente. Una vez que se tiene la dependencia y la duración definida, es útil crear algo que se llaman los hitos, que son puntos concretos en el tiempo que nos marcan objetivos que queremos alcanzar dentro del proyecto. Vamos a definir uno para demostrarlo que marque el final del trabajo del campo, porque es un punto importante respecto al total del proyecto. Nos vamos a la última tarea que engloba el final del trabajo de campo. Añadiremos nueva tarea, la vamos a nombrar hito 1. Entramos en sus propiedades, pero en este caso no lo va a ser una tarea. La vamos a marcar como un hito. Los hitos tienen una duración de solo un día, es decir, son momentos puntuales dentro de la planificación.
Le podemos indicar la fecha de inicio que será siempre la misma que la fecha de finalización. Y aceptamos ahora. Ahora vamos a hacer una dependencia. Vamos a decir el hito o ocurrirá cuando acaben las fases de trabajo de campo. Podemos agarrar y decir propiedades de la tarea, antecesores, elegir recogida de datos de la zona norte, fin, inicio. Y aceptamos y ya se ha colocado de una forma más fácil. Una forma más fácil de hacer una dependencia es de la siguiente manera. Seleccionamos la tarea sin presionar ninguna otra tecla, arrastramos y se ve que aparece una flecha. Y la llevamos al hito y soltamos. Y ha quedado la dependencia. Es una forma mucho más rápida de la que se mostró anteriormente. Para incorporar información sobre este diagrama, para eso nos iremos a editar configuración. Propiedades del diagrama de Gantt y tenemos detalles, es decir, podremos poner una serie de variables que son encima, debajo, a la izquierda, a la derecha, todas ellas de la barra. Vamos a poner, por ejemplo, a la izquierda de la barra y tenemos estas opciones, las fechas de inicio y de las tareas que elegimos la fecha de inicio. Y aceptamos, automáticamente aparecen tanto en los hitos como en las barras. Para asignarle recursos a las tareas, lo que haremos será con el botón derecho Propiedades de la tarea. Iremos a la pestaña Recursos. En nombre de recursos tenemos nuestra tabla de recursos. Elegimos el que queremos asociar a la tarea. En este caso vamos a poner al desarrollador Edgar Bensor con la unidad 100. Quiere decir que el 100% de su tiempo va a estar realizando la tarea. Y si marcamos coordinador, él será el coordinador de esta tarea. Y aceptamos y aparece ya marcado como el desarrollador. Para el estudio de estas etiquetas se pueden modificar y así lo hacemos con las siguientes personas y el coste de la tarea se calcula automáticamente. Para poder ver el costo es muy sencillo, botón derecho, administrar columnas, en costo mostramos la selección y aceptamos. Aquí se muestra el costo del proyecto, se obtiene con la primera tarea, es recopilación de datos, en él están trabajando Edgar Bensor durante todo el tiempo que dura la tarea, es decir, si dura 7 días, los 7 días están trabajando. Y como en el diagrama de recursos, las personas que intervienen tienen un costo que es el costo diario de cada uno, y de esta manera se obtiene el costo de esa tarea. Las demás tareas es lo mismo, y así con el resto. El costo final es la suma del costo de todas las fases, esto si se trabajara todo el tiempo en las tareas, pero esto no es posible. Para corregir esto, nos iremos al diagrama de recursos, donde salen las personas que están realizando los proyectos. Para distribuir el tiempo hay varias opciones. Una de ellas es asignar más personas en las tareas. En el principal, que es el que engloba el 100% del proyecto, en este caso, el inventario del arbolado de la ciudad. Le vamos a decir en propiedades, en recursos, que el responsable tenga una dedicación de solo el 50% de su tiempo. Lo va a dedicar a un control general de todo el proyecto y aceptamos y se corrige el error. Propiedades a recopilación de datos básicos y en los recursos al responsable del estudio. Le vamos a marcar que va a dedicar un 20% del tiempo y aceptamos. Ahora la dedicación de su tiempo ya es la adecuada. Así se puede hacer con cada uno. En caso de que exista una sobreexplotación, es decir, vamos a reducir la participación de las personas en las diferentes tareas. Otra manera de corregirlo será incorporando nuevos recursos, es decir, una persona que está sobreexplotada con el 200% porque está trabajando en dos zonas diferentes y como eso no es posible, por lo tanto se debe asignar un tiempo menor.
por lo cual se puede modificar como se hizo anteriormente y así en caso de cualquier exceso de tiempo.